Hola hermanos, vamos a compartir el texto devocional de hoy en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, los primeros 10 versículos. Y es un pasaje, no es tan fácil entenderlo a la primera, y hay que darle un par de vueltas a la luz de otras cosas que dice, sobre todo Pablo en sus cartas, pero también Dios en su palabra, y vamos a ver justamente eso. Oramos, Señor, gracias por tu palabra que nos enseña, nos abre los ojos a cosas que no conocíamos, a tu verdad, a tu bondad, tu amor, tu misericordia, para que podamos aprender de tu gracia, vivir de tu gracia y dar de tu gracia. Y vemos en este texto a un siervo tuyo como Pablo, dando de gracia de la que él recibió a una iglesia. Ayúdanos a aprender ese corazón que es el que tú también has puesto en nosotros, para que crezcamos en él. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos. No he inventado nada nuevo con eso, ¿cierto? El problema es definir qué es lo mejor. Y una vez que entendemos qué es lo mejor, es cómo lo hacemos. Y la verdad es que una de las cosas que nos enseña Dios en su palabra es que lo mejor es Dios. Lo mejor está en Cristo. Y que tenemos que aprender de esas cosas para incorporar aquellas que no conocíamos, pero también para sacar de nosotros aquellas que aprendimos pero que no convienen. En, en toda nuestra infancia, en el medio de este mundo, etcétera. ¿Para qué? Para que nuestras expectativas, nuestros objetivos, nuestra meta, nuestra forma de hacer las cosas, todas estén de acuerdo al carácter de Cristo, en función del propósito que Cristo tiene en ti, por el cual te salvó. Y uno dice, sí, entiendo eso, pero realmente no sé cuál es todo el propósito que Él tiene en mí. Bueno, las Escrituras enseñan eso, no lo vas a encontrar en otro lugar, es allí donde el Señor habla y ahí tenemos ya una primera enseñanza. Si quieres saber algo de cómo tiene que ser tu vida, busca las Escrituras. Si quieres saber algo de cómo no tiene que ser tu vida, busca las Escrituras. Y Pablo está hablándoles a unos hermanos en una iglesia que no lo estaban tratando muy bien, que estaban desconociendo algunas cosas de él, por preferir otras que para esta iglesia, para estos hermanos, o un grupo de ellos, eran más simples, más fáciles, pero que se desviaban de lo que Dios quería para ellos. Y Pablo le está diciendo, no, no vayan por ese camino, tomen el camino del Señor. ¿Puede parecer más difícil en ocasiones? No importa. ¿Va a ser más fácil en ocasiones? No importa, pero es el mejor. Y básicamente el texto habla de eso. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? Lo mismo que quiso de Pablo. ¿Qué es eso? Un testimonio de vida en Cristo, una demostración de un corazón cambiado, transformado. Hablábamos de eso en el devocional de ayer, ¿recuerdas? ¿Y qué quiere entonces de la iglesia? Que siga el ejemplo de hermanos que tienen un corazón transformado a la medida de Cristo para tener también ese mismo corazón, sed de un mismo sentir, dice en otros lugares Pablo. Así pues, dice aquí en el texto, nosotros, y cuando dice nosotros está hablando de él y su equipo, como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y acá hay una advertencia. Oh, ¿podemos recibirla en vano? Absolutamente. Por eso está diciendo lo que está diciendo. Y no es porque a Pablo se le ocurrió, es porque Dios puso eso en el corazón de Pablo y está escrito en la palabra de Dios. Dicho de otra manera, está aprobado por Dios que Él diga eso. Que nosotros tenemos que tener cuidado de no recibir en vano la gracia del Señor. Wow. ¿Y qué significa eso? Bueno, recibir todo del Señor para hacer lo que yo quiero y no lo que el Señor quiere. Para vivir como yo quiero y no como el Señor ha cambiado, según el Señor ha cambiado mi corazón. A dar testimonio, mal testimonio, en vez de dar testimonio de Cristo. Eso es recibir en vano la gracia de Dios. ¿Y ya, por qué? Porque Dios nos llamó
para eso, para su obra. Y va a citar a Isaías, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y no está hablando de la salvación en la cruz, porque este texto se lo está hablando a un pueblo que conocía a Dios, Israel, en el texto en Isaías. Está hablando de nosotros, que este es el día aceptable en que nosotros tenemos que tornar nuestros corazones a la verdad del Señor para que sea como el corazón de Cristo, para que ame como Cristo ama, para que enseñe. Wow. Y uno decía, yo estoy enseñando para que obedezca como Cristo obedeció. ¿Y por qué voy a este verbo? Recordamos un pasaje al final del Evangelio de Mateos que dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿O no? ¿A quién le dice eso Cristo? A nosotros. Pero justo antes de decir eso, Él va a decir, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, todo eso que está diciendo es con la autoridad de Dios. O sea, Dios en su autoridad nos está enviando a nosotros a enseñar. Guarden eso ahí. Lo voy a retomar. Ahora Pablo, aquí en la segunda carta a los Corintios, va a decir, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y en el fondo va a decir, mi testimonio es crucial para que Dios no sea distorsionado, para que lo que Dios dice no sea mal interpretado. Porque yo puedo decir lo que Dios dice. Yo puedo decir, oye, quiero predicarle el Evangelio a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. Y le digo lo que Dios dice, pero yo vivo de una forma distinta. Como que la gracia es vana en mí. Y yo hago lo que se me ocurre. No me sujeto a la verdad de Dios. ¿Qué va a pensar aquel que escucha que yo digo, mira, Dios es verdad cuando lo que yo hago no es lo de Dios? Con mi vida digo, mira, es mentira, pero con la palabra digo que es verdad. ¿Qué va a creer? A eso se refiere Pablo. Entonces, mi fe no solo tiene que ser de palabra, sino que mi fe es mi razón de vida y es la forma entonces en que yo vivo. ¿Y qué implica eso? Lo que sea, porque yo vivo de la gracia de Dios, que no falla, que es perfecta, que es buena. Por eso Pablo va a decir en el versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo, no en algunas cosas, en todo tiempo, en toda cosa, como ministros, como siervos de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. ¿Cuál de esas no te gusta? Porque a Pablo seguramente alguna de esas no le gustaba, pero él estaba dispuesto. Y está enseñando eso. En 1 Corintios va a decir, capítulo 11, va a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ve el ejemplo de Cristo acá. Cristo pasó necesidades, angustias, tuvo paciencia, pasó por tribulaciones. Obvio que sí. Y simplemente veamos la cruz. Sigue el ejemplo de Cristo. Y Pablo está diciendo, yo lo estoy siguiendo. Sigue también mi ejemplo. Ahora, lo interesante es que en el texto que va a seguir hablando de pruebas, va a hablar también de cómo es su carácter, por ejemplo, en el versículo 6, pureza en ciencia, en el tema del conocimiento, longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, en amor sincero, habla de cómo su carácter es conformado según Cristo, en palabra de verdad, cómo Él lleva adelante su ministerio y da lo mismo que lo que piensen de mí. Por ejemplo, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. No es eso lo que importa es Cristo. Y cómo yo vivo en Él y cómo yo enseño de Él. Entonces, tengo dos preguntas. ¿Vivo según Cristo? Y Pablo, que expone esto acá, lo muestra con su propio testimonio. ¿Alguien puede negar que Pablo está viviendo de la misma manera de Cristo? No, porque su testimonio habla por él, no solo sus palabras. Porque él conocía la gracia del Señor. Más adelante en el capítulo 8 va a decir, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y Pablo está diciendo eso. Yo estoy dándolo todo por ustedes, por amor al Señor, por amor a ustedes. ¿Hay alguien que pueda negar eso? Nadie. Dado eso, aquí están las dos preguntas. ¿Estás viviendo tú de acuerdo con el carácter de Cristo? Que siendo rico se hizo pobre, que no se dejó nada con tal de que tú seas salvo y crezcas en su gracia. ¿Estás viviendo de esa manera, amando así al Señor y a los hermanos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el ser imitadores de Cristo como, perdón, de mí como yo de Cristo. ¿Qué crees tú que piensan los hermanos acerca de tu ministerio, tu vida, de cómo tú hablas las cosas, de cómo tú haces las cosas, siendo que eres cristiano? ¿Qué crees tú que piensa la iglesia de ti en cuanto a tu servicio, una vida de oración, una vida de fe, de descansar tu vida en el Señor, de animar a otros, consolar a otros, enseñar la palabra del Señor? ¿Cuántas de esas cosas están siendo vistas, percibidas y de alguna manera siendo bendición para la iglesia? ¿Cómo ve la iglesia eso en tu vida? Las dos preguntas. ¿Eres imitador de Cristo? Así se resume. Y la segunda pregunta, ¿puedo ser imitador tuyo? Dios te bendiga.